Vamos a tener en este momento entonces una entrevista con la senadora Graciela Bianchi, que acaba de dejar de ser presidenta de la Asamblea No, General. todavía lo soy, Toda la- hasta las 0 horas. Hasta las 0 horas. En realidad, sí, hasta las 0 horas de mañana, hasta las 12 de hoy. ¿Qué es cómo cambia cuando una deja de ser senadora y empieza a ser presidenta de la Para Cámara? mí no cambió absolutamente nada. Sí, es una satisfacción. A ver, me dicen, pero no se te cayó la ficha, ese es el problema. No se me cayó la ficha, sí, pero es un honor, pero la vicepresidenta es Beatriz Argimón, es un privilegio tener una constitución como la nuestra, que prevé tantas cosas para evitar conflictos, que prevé la línea sucesoria, incluso si yo no estuviera por algún motivo, la titular de la sexta titular, que es la senadora Carola Viaga, sería la que ocupaba mi lugar. O sea, a ver, es institucionalmente lo que corresponde y yo no fui electa para ese cargo. Y agradezco enormemente que la vida me haya dado la posibilidad de tener esta responsabilidad. Pero de verdad que no, traté que fuera que no cambió mi vida, traté que fuera lo más natural posible, no quise guardia policial, no quise nada, a los efectos de que siguiera todo normal, no me parece que sea necesario para mí. Quien ocupa en forma permanente, desde luego, pero no para mí. De alguna manera, el Palacio Legislativo tiene dos caras. Por un lado es el templo de las leyes, por otro lado es la casa de todos. A mí me Pero gustaría que también, la gente lo sintiera más como la casa de todos. pero también se puede ver de otra manera. Aquí hay 4 organismos que son Senado, diputados, también la Asamblea General y la Comisión Permanente. Pero para funcionar hay 3 unidades reguladoras: Exacto, diputados, Senado y Comisión Administrativa. administrativa. Hoy usted está trabajando más del lado, digamos, del Senado como unidad reguladora. Sí, es una unidad ejecutora, ¿no? Ujú. Y tenemos todas las obligaciones de quienes somos cabeza de una unidad ejecutora, es decir, el despacho administrativo, firmé mucha cosa que viene también de la Comisión Administrativa, porque además yo soy presidente de la Asamblea General, o sea que eso implica que tengo responsabilidades como, no yo, la vicepresidenta de la República tiene responsabilidades en todos esos ámbitos. Todos los meses, hasta el 18, funciona la Cámara de Senadores de Ujú. manera normal. Normal. Es decir, que el próximo martes tenemos asamblea común y corriente. Tenemos una sesión ordinaria. Exactamente. Sí, En la cual se va a tratar un tema que entra de urgencia, que usted estuvo conversando con el presidente. sí, es la prórroga de, de uno de los tantos, la verdad que este, fueron muchos, de los seguros por enfermedad y de desempleo, porque es un proyecto bastante complejo que lo aprobamos y que ahora venció el plazo el 30 de junio y ahora lo que hacemos es prorrogar el plazo para llegar hasta donde sea necesario para la atención de las personas más perjudicadas por la pandemia. Si entra Pero como grave y urgente, ya se coordinó porque se necesita mayoría especial, así que bueno, según tengo entendido por el coordinador de la bancada, el senador Nifuri, el frente está de acuerdo que entre como grave y urgente porque al haberse terminado el plazo el 30 de junio hay empresas y trabajadores que ya están afectados. también ese día se va a tratar el tema, creo, de una moción sobre Cuba. Sí, en principio está planteado, pero yo todavía, hasta que no se hace el orden del día, está en el ámbito de los coordinadores de bancada. Sí, está planteado desde hace bastante y se fue postergando para poder negociar lo mejor posible. ¿Cómo ve ese tema acá en el Parlamento? Porque da la impresión como que por el tema de Nicaragua y Venezuela, el Frente Amplio ha criticado Ujú. a esos gobiernos. Cuba parece que es distinta la posición. ¿Usted cómo lo ve todo esto? Venezuela no hemos podido llegar a un acuerdo para una declaración. Sí se llegó a un acuerdo por la declaración sobre la situación de Nicaragua, que, que a mí me resulta, yo la voté porque quería que saliera por unanimidad y ahí la disyuntiva que yo me planteé es si tenía que estar esa última cláusula que el Frente quiso incluir,
que es respetar la autodeterminación de los pueblos, y todo eso lo tenemos claro, pero cuando nosotros estábamos en dictadura queríamos que los demás nos ayudaran, o sea que esos no pueden ser principios absolutos. Y lo veo como una profunda desilusión para quienes venimos de la izquierda, entre comillas, pues yo no hablo más de izquierdas y derechas, para quienes creímos en la Revolución Cubana. Yo era una ferviente admiradora de la Revolución Cubana. Yo nací en el 53, pero, o sea, era joven, pero mi casa era una casa donde se votaba al Partido Comunista, la lista 63, que ya nadie sabe que era el Partido Comunista. Después se votó la 1001, o sea que todo el proceso de la Revolución Cubana se vivió muy intensamente, yo lo viví muy intensamente. Yo lo recuerdo, lo tengo tan gráfico, el primer allanamiento que sufrí en mi casa por el entonces comisario Rodríguez Moroy, que era junto con el comisario Otero encargado de la represión en aquel momento de la guerrilla. Estábamos en plena democracia. Yo estaba haciendo en mi escritorio un collage de la foto de Fidel de cuando está una de las más típicas, que está de perfil con el dedo indicador, y estaba con un alfiler haciendo un collage en blanco y negro, y ahí me vino el allanamiento. Así que teníamos una esperanza muy grande, porque todos estábamos de acuerdo que las cosas así no podían seguir. Yo nunca estuve de acuerdo con la vía armada, pero como era en Cuba y tenían una realidad diferente, hasta acepté la vía armada en Cuba, como corresponde a las realidades de otros países. Y bueno, y después las cosas fueron evolucionando o involucionando. Yo me acuerdo si fue en el 87, porque sí, no me gusta mentir, pero Germán ya había sido expulsado de acá en diciembre del 86. Yo seguía obviamente siendo su secretaria personal y secretaria de la Zabal acá. Y fue invitado él por el gobierno cubano oficialmente, y cuando volvió, con la confianza que teníamos, me dijo una cosa que no me voy a olvidar más: y yo lamento tener que hablar con los muertos, que no me gusta, pero no vayas a Cuba, Graciela, te vas a desilusionar. Y yo ya todos veníamos con dudas, pero a él le había llamado la atención, recuerdo, dos cosas puntuales: como las casas más lujosas que habían quedado de la época de Batista, o algunas que se habían construido nuevas, eran del establishment, de los cargos más altos del Partido Comunista, de los altos más cargos del gobierno, y el resto de la población viviendo en casas muy precarias. Y la otra cosa que le había llamado la atención era la diferencia en los autos blindados y de mucho lujo que usaban los dirigentes de la revolución, y el resto de la población con las dificultades que todos sabemos que tiene de movilidad. No era eso, era mucho más grave la cosa, pero lo graficó utilizando esos dos ejemplos, porque dice, fíjate tú que la falta de libertad, que es terrible, que hasta un invitado oficial lo nota, pero además ni siquiera sirvió para hacer una sociedad igualitaria. O sea que lo que tanto luchamos, que es la gran diferenciación social entre muy privilegiados y nada privilegiados, la revolución lo consolidó. Y yo me acuerdo que le contesté algo que después lo fui reflexionando cada vez más. ¿Sabes lo que pasa? La falta de libertad nunca se va a justificar. Ni la falta de libertad ni la búsqueda de la justicia social. Nada puede justificar la falta de la democracia y la república. Porque a nosotros, cuando éramos muy jóvenes y pertenecíamos a la juventud comunista, se nos enseñaba, porque teníamos escuelas donde se nos enseñaba este tipo de funcionamientos. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Cubana, que existía una democracia, que no había partidos políticos, pero que de cualquier manera la población elegía representantes por barrio, y después por zona, y después y se llegaba a la elección del Comité Central. Yo nunca me cerró el tema del partido único, si bien Martí era partidario del partido único, valga la redundancia, pero bueno, era en otras épocas históricas. Y después se fue consolidando. Yo hace poco tiempo, cuando vi a uno de los nietos de Fidel Castro en un yate en el Adriático, como uno de los millonarios más claros del capitalismo, dije, qué fracaso. Ya, por supuesto, con el fracaso
que para mí fue también la caída de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética, ni que tal vez que rompieran el muro de Berlín buscando la libertad, porque yo recuerdo estar viendo por televisión las imágenes y no se cayó el muro, ¿eh? La Unión Soviética implosionó, pero el muro lo tiraron con marrones buscando la libertad. Entonces, obviamente que el vivirlo en América Latina, lo de Venezuela es muy doloroso, porque Venezuela supo tener una tradición bastante similar a la nuestra en cuanto a la democracia. Muchos uruguayos encontraron en Venezuela el exilio económico que les permitía vivir mejor. Lo de Nicaragua no lo puedo comprender. Lo de Nicaragua es una mezcla de un profundo dolor y una profunda indignación, porque también vivimos todo el proceso del Frente de Liberación. Yo tuve un profesor que quería mucho, Hugo Licandro, el hermano del general, que fue profesor de historia de bachillerato, que se exilió en Nicaragua, y cuando él empezó a ver que las cosas no funcionaban bien, volvió para acá y falleció al poco tiempo. Y yo, que lo conocía mucho y lo quería muchísimo, es un referente para mí, siempre pensé que la desilusión a él le provocó mucha cosa. Yo no digo que la muerte, pero sí una profunda tristeza. Y evidentemente la situación de Nicaragua es diferente y con otros componentes, pero igualmente grave. O sea, los que venimos de una juventud con muchas ilusiones de cambiar el mundo, estamos acumulando desilusión tras desilusión. Volvamos a su experiencia como vicepresidenta. Usted recibió recientemente a la asociación Toda la Verdad de víctimas del terrorismo. En este caso se entiende por terrorismo víctimas involuntarias de la guerrilla. Exacto. No son gente que ha caído en un enfrentamiento armado, No, para nada. porque las fuerzas regulares contra irregulares. No. Más bien daños colaterales, como se dice ahora. Es muy duro, pero sí son hijos de personas que cayeron víctimas de la guerrilla. ¿Cuál es su posición personal? Bueno, yo hice una intervención yo no recuerdo exactamente si fue 2017 o 2018, cuando se aprobó la ley sobre los memoriales. Yo era diputada en ese momento. Y pasó rápidamente, se trató en una sola sesión de la Comisión de Educación y Cultura que yo integraba. El Frente, usando las mayorías absolutas, impuso la no discusión prácticamente. Y estoy de acuerdo con los memoriales. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con los memoriales para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado? Sin ninguna duda. Yo jamás me afiliaría a la teoría de los dos demonios. Que el terrorista sea el Estado es muchísimo más grave. Pero cuando hablamos de víctimas, las víctimas de la guerrilla no se merecen ser las víctimas tampoco. Y no son víctimas del Estado, pero son víctimas de particulares que creyeron que con movimientos armados se iba a llegar a resolver los problemas que tenía el Uruguay, que nadie negaba. Y yo empecé, para preparar esa intervención, empecé a buscar situaciones personales que hasta yo desconocía. ¿Y por qué digo hasta yo desconocía? Porque yo viví ese proceso histórico, a mí nadie me lo contó. Y siempre fui una persona muy comprometida políticamente. Entonces, el caso de Burgueño, que es el que preside la asociación, que nació la madrugada de lo que se llama la toma de Pando, que no es una toma, fue un acto de locura, porque nunca se tomó la ciudad, en realidad se tomaron algunos edificios, y el papá había venido vivía en Pando, era bancario, y estaba yendo a conocer al hijo recién nacido, y lo mataron. O sea, él. O sea, Diego. Después Sergio Molaguero, que lo conocí hace muchos años por vinculaciones con la ciudad de Santa Lucía. Sergio, ahora él está viviendo en otro lugar, pero Sergio Molaguero era un joven que era hijo de un empresario, y lo secuestraron, lo tuvieron. Él escribió un libro sobre ello. Claro, él escribió un libro. Lo tuvieron en condiciones infrahumanas, sometidos a tortura. Basta ver las fotos cuando lo encontraron. La persona que lo tuvo y lo sometió, lo tuvo en cautiverio y lo sometió a tortura, fue el hermano, uno de ellos, el hermano de Tabaré Vázquez, quien fue el llamado Perro Vázquez en la guerrilla, el que fue su secretario del Ministerio del Interior.
Él, según cuenta Sergio, que yo he hablado muchas veces con él, porque además está muy mal emocionalmente, le ha costado mucho reponerse, tiene más edad que los otros, uno de los que lo sometió a tortura fue él, y lo tenemos vivo para dar el testimonio, y además hizo el libro. Y la tercera persona que recibí, que es el tercer integrante de la directiva, que es Orozco el apellido, que no recuerdo mal porque yo soy muy mala para los apellidos, yo a él lo conozco menos, es el hijo del obrero del transporte que al finalizar un operativo guerrillero que ya estaba finalizado, simplemente le dispararon al padre, que manejaba el ómnibus. O sea que, y como él hay muchos casos, es decir, sabemos el caso de Pascasio Báez, lo sabemos todos. Y yo como persona que pertenecía a la izquierda en otro momento y siempre estuve en contra de la guerrilla, me costaba emocionalmente hablar de Pascasio Báez. Me parecía que era una persona de ultraderecha si yo hablaba de Pascasio Báez. Y Pascasio Báez fue terriblemente asesinado, enterrado, y después hay otras cosas más que pasaron con su esposa que están siendo investigadas. Entonces, casos como ellos hay muchos, hay casi 76 o 77. Todavía ni siquiera se sabe el caso de todos. Hay un hijo de uno de los 4 soldados que mataron en la puerta de la casa de uno de los responsables del terrorismo de Estado, y que en este momento está muy mal, vive en una miseria absoluta en Artigas, y que se colabora para poder permitirle que se alimente, por ejemplo. Entonces, el gran dolor que yo siento, y por eso hablo de memoria justa, es que nosotros hicimos hincapié, o quienes fueron protagonistas hicieron mucho hincapié, nos contaron la historia sesgada sobre que hubo un sector que fue víctima nada más, que fueron víctimas, nadie lo va a discutir, y otro sector que lo invisibilizaron. No existió, de esto no se habla. Y en este caso, en estos casos, las víctimas del terrorismo, para mí son 2 veces víctimas, porque ellos no hicieron nada. O sea, Diego Burgueño, Sergio Molaguero, no hicieron nada. Eran los hijos de simplemente trabajadores, o personal policial, o personal militar, que participaron en esos casos de repente en enfrentamientos, pero los hijos no tienen nada que ver. Y bueno, a mí me exaspera, me indigna que todavía tantos años no se haya hecho la autocrítica sobre todos quienes fueron protagonistas de la guerrilla, responsables para mí del golpe de Estado, porque si no se hubiera producido la guerrilla a partir del 62, yo estoy segura que en este país no hubiera habido golpe de Estado, o si hubiera habido golpe de Estado hubiera sido muchísimo más corto y muchísimo más digamos, salvable desde el punto de vista institucional por las características del Uruguay. Estuvieron en el gobierno, dispusieron de todo el dinero del Estado y no fueron capaces de tener la grandeza de hacer ese reconocimiento. Lo dije en mi intervención en la Cámara, que ahora en uno de estos días, cuando deje de ser vicepresidenta, está en YouTube, pero la voy a volver a subir a mi cuenta de Twitter, porque yo creo que le hubiera hecho mucho bien a quienes cometieron el error de quebrar el orden institucional y nunca hicieron autocrítica y nunca reconocieron que nos hicieron mucho daño a todos, y a estas víctimas directas de su accionar irracional. En consecuencia, me indigna la situación. Yo voy a las marchas de Pando que hace esta asociación, somos muy poquitos, y eso es consecuencia de que no se le dijo a la sociedad lo que pasó. Hay un proyecto de cabildo abierto en la Comisión de Constitución y Legislación que usted integra, por lo tanto la va a tener que tratar a esta iniciativa, que plantea una reparación y también una serie de reclamos que están haciendo esta asociación, los está contemplando. ¿Podemos hablar del tema? Porque no ha sido tratado todavía. No, el proyecto entró, no está siendo tratado, estamos tratando otros proyectos, o sea que yo hice una lectura muy superficial, porque en realidad cuando es una comisión de mucho trabajo y de mucho estudio,
y estamos con otros dos proyectos. Sí, el proyecto de Cabildo Abierto plantea una reparación económica, una reparación moral. Los sitios de la memoria, ellos tienen que tener sitios de la memoria también. Y después plantea otras cosas con las que veremos cómo lo negociamos, porque hay alguna incursión allí sobre el tema de cómo se está enseñando la historia, que me parece que claramente hay que enseñarla distinto, pero yo soy partidaria, primero porque soy muy partidaria de la laicidad y defensora de la laicidad. Eso lo tiene que resolver la universidad y el la sistema educativo. ¿Eh? El sistema educativo en sí mismo. Exacto, el sistema educativo, pero que claramente tenemos como legisladores y representantes de todos. Yo lo he hecho en el quinquenio pasado y este año y ahora que es mi gobierno también, porque la historia hay que dejársela a los historiadores y no se ha escrito la historia verdadera. A mí me pasa que leo libros de historia y textos de los chicos de escuela y del liceo y me espanto, porque digo, ¿cómo puede ser que haya libros de historia que les esté enseñando a los chiquilines que la dictadura empezó con la muerte de Gestido? En 1966 acá en este país no había dictadura, es decir, yo recuerdo perfectamente cuando se murió Gestido, que después, bueno, vino un gobierno autoritario, sin duda, pero eso no es dictadura, no es lo mismo. ¿Que yo estaba de acuerdo con el gobierno autoritario? No. ¿Yo desde la izquierda estuve de acuerdo con que se votara la Ley de Seguridad del Estado? No, pero lo votó el Parlamento democrático. En consecuencia, hay que decir toda la verdad. Cuando empecemos a tratar el proyecto, yo soy partidaria de una reparación económica, soy partidaria. Ellos no lo reclaman. Ellos no lo reclaman, pero yo soy partidaria. Creo que si quienes levantaron las armas en contra de la democracia están recibiendo, no solamente ellos, sino sus hijos y sus nietos, porque es hereditario. Se estuvo pagando hasta el 2019 por decreto. No, lo ignorábamos la mayor parte de la gente. Lo que pasa que ahí, como se iban del gobierno, impusieron una ley donde se hizo hereditario, cosa que me resulta más incomprensible, porque los guerrilleros que están vivos, que los reciban ellos, me parece perfecto, pero sus hijos y sus nietos no. Ya llevamos muchos años de democracia. El problema es que las víctimas del terrorismo fueron víctimas, vivieron su niñez, su adolescencia, su primera juventud en plena dictadura. Así que yo soy partidaria de una reparación económica. Hay como aspectos distintos. Por un lado está el tema de la verdad, el tema de la justicia, pero también hay un tema que ahora tal vez no pese porque ya estamos en una democracia que ha pasado mucho tiempo, muchos años fogueándose, desde el 85 para acá, que es que en el 85 el tema fundamental era la paz, por lo menos para ese gobierno. Incluso el doctor Julio María Sanguinetti decía que quería el cambio en paz. Fue la doctora de Larreta la que escribió el proyecto de ley que luego le permitió justamente tener reparaciones, salir de la cárcel a los presos, tanto los presos políticos. Claro. En ese proceso de legislación del año 1985-1986, yo era secretaria de la UJ. Es como que la historia ha cambiado en el sentido que antes importaba la paz y ahora se está hablando de la verdad y la justicia. Mire, yo tengo un enfoque distinto en eso. A ver. En el sentido que coincidí con Sanguinetti, coincido ahora, en aquel momento yo era secretaria de la UJU, imagínense ustedes, teníamos una posición muy, muy firme con respecto a cómo debíamos enfrentar a los militares. Y lo sigo, digo, hoy no puedo sentir lo mismo, tenemos muchos años de democracia, pero hay una cosa que yo evalué con el paso del tiempo y mi experiencia acá en el Parlamento, porque había que estar acá, en 1985, 1986, yo recuerdo que las comisiones, yo tengo guardado una citación a una comisión de educación y cultura para el día de la sesión a las 2 a.m., o sea, se citaba de madrugada, porque había que sacar a los presos, fue muy fermental. Teníamos a Casinelli Muñoz acá como permanentemente. Ahora, hay una cosa que yo me di cuenta estando acá, que los militares estaban muy presentes. El poder de los militares en el Uruguay era muy fuerte. Salimos en forma negociada, y yo no sé si hubiéramos salido, porque si no hubiera sido así, porque realmente el poder que tenían los militares uruguayos no tuvieron las Malvinas.
Y hay una cosa que yo recuerdo, y a veces mis compañeros me dicen, no, pero no puedes decir eso. Mira, yo milité en el plebiscito del 80, ustedes no habían nacido o estaban gateando, y nos arriesgamos teniendo hijos chicos. El no ganó, pero ganó por 50 y pico por ciento. O sea que había casi la mitad de la población que estaba de acuerdo en seguir con la dictadura. Yo no sé si se lo planteaban así, pero votaron por el sí. Entonces, yo lo que creo que hubo varias etapas que ahora con el correr del proceso histórico lo vamos descubriendo. Todos fueron haciendo pactos para tratar de ir consolidando el proceso democrático y tratar de que los militares volvieran a su función. Existió el pacto del Club Naval, no sé hasta dónde se pactó determinadas cosas, porque creo que nunca nadie lo dijo toda la verdad, pero ese pacto sí existió. Después hubo pactos posteriores. La ley de caducidad fue una... La ley de caducidad fue Gonzalo Aguirre lo explica muy bien, hay un video que circula por allí que es un video de Gonzalo, que es uno de los más grandes constitucionalistas que tuvo el país y defensor de la Constitución, pero él habla de las dos responsabilidades de Max Weber, ¿no? La ética, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, y que cuando uno tiene que hacer jugar las dos para buscar el bien mayor, y bueno, a veces tiene que pagar algunos precios en la ética de las convicciones, porque la responsabilidad allí era mantener la república. Y la guerrilla salió muy débil, pero acá no hubo una política sistemática de eliminación, sí de tortura, pero no de eliminación. Se repusieron bastante rápidamente, incluso desde el punto de vista económico, y ese es otro tema. Y también tienen mucha fuerza. En consecuencia, si es posible que se produzca un fenómeno similar, los profesores de historia no hacemos futurología, pero yo empecé a entender por qué hay cosas que hay que pactarlas. Incluso entendí el pacto, que después le salió mal, de Tabaré Vázquez con, que después le salió mal porque la gente empezó a reclamar justicia también para el Frente Amplio. De los 8 o 9 que iban a ser condenados, los más sangrientos, obviamente encabezados por el Goyo Álvarez, pero bueno, Gabazo, Cordero, Silveira, la cárcel especial en Domingo Arena, todo venía bien, hasta que, Bertolotti lo dijo en el expediente de Tacuarembó, cuando él declara, cuando se hace la investigación penal por la muerte y la desaparición, por lo cual es procesado entre otros Gabazo, cuando esa fue prueba trasladada después en el expediente posterior de los tribunales de honor, el comandante en jefe Bertolotti dijo que había habido un pacto, y bueno, ese pacto se rompió. Y claro, ahí empezamos a tener las dificultades que Vázquez trataba de esconder los tribunales de honor para que no se supiera que lo que había pactado, pero hay en el medio una sentencia que es la del caso Hellman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado uruguayo, y ahí desestabilizó el proceso que venía con bastante calma, porque estaba pactado. ¿Me gustó? No. Me gustaría que que el frente fuera más franco y dijera, sí, nosotros también pactamos, porque no teníamos otra solución para terminar de pacificar. Bueno, el frente lo oculta. Después está en el medio estuvo esa resolución de la Corte Interamericana, y ahí asumimos como país, además al haber ratificado tratados internacionales, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Entonces, a 50 años de haber terminado el proceso de la dictadura, tenemos funcionando un sistema judicial que castiga severamente a personas que tienen 80, 82, hasta con Alzheimer, que falleció ahora el militar acusado, cuando fue condenado tenía Alzheimer. Entonces, digo, a ver, hay que dar vuelta a la página de una buena vez. Lo que sí tenemos que pararnos firmemente en la aparición de los restos de los desaparecidos. Eso no se puede dar un paso atrás. Tenemos que saber qué pasó. Como dice López, más van a aparecer,
López Mas dice, no van a aparecer. Y él sabe mucho de eso. Bueno, pero tenemos que saber la verdad. Yo estoy segura que algunos restos pueden aparecer porque no todos los desaparecidos tienen el mismo origen político ideológico. Hay muchos desaparecidos fuera del país, en la Argentina concretamente, pero tenemos que saber la verdad, le tenemos que poder decir a las familias, bueno, pasó esto. Yo creo que con eso se terminaría de pacificar este proceso tan doloroso que sufrimos todos. Y yo que tengo 67 años y viví gran parte de ese proceso, puedo decir como joven de aquellas épocas que a nosotros nos robaron la juventud. Los guerrilleros nos robaron la juventud, el terrorismo de Estado nos robó la juventud, no pudimos vivir una juventud normal, vivíamos con miedo, vivíamos encerrados. Por eso cuando se quejan de 1 año y medio de pandemia, yo no lo digo porque a veces uno a veces hay cosas que es mal interpretado y ni que tal vez están los familiares de los muertos por la pandemia. Nosotros estuvimos 12 años confinados y con muchísimo miedo, incluso los que siempre tuvimos cierta valentía para enfrentar los desafíos. Entonces creo que todos fuimos víctimas. Ahora, insisto, tenemos que decir la verdad. Solamente que yo estoy convencida que determinados dirigentes de la guerrilla, algunos ocupando cargos de gobierno y otros fuera de la guerrilla, opuestos a Rosenkopf, a Mujica, a Marenales, bueno, Marenales no, al revés, a Rosenkopf, a Mujica y bueno, a Bonomi, saben mucho más. Y Mujica y Marenales y Bonomi saben mucho más. Lo que pasa es que el decir la verdad implica aceptar que ellos pactaron con los militares. Entonces, yo creo que la iniciativa del presidente Jorge Valle fue muy interesante, la Comisión para la Paz. Sentarnos todos alrededor de una mesa y decir la verdad y pedirle a la ciudadanía que se comprenda a todos. Nosotros tenemos que comprender a quienes nos llevaron al desastre, como son los guerrilleros, las víctimas, obviamente, las víctimas de la guerrilla, los que aparentemente estábamos en libertad y no lo estábamos, buscar salir por olvido, no, pero vuelvo a lo de hace un rato, historiadores serios y científicos, no operadores políticos, con visos de historiadores, que hay más de uno, que puedan investigar libremente, que le demos todo el material, que le demos todo, está todo microfilmado. ¿Por qué renunció la doctora Berruti en el 2006? Si ella era partidaria de mostrar, hacer públicos los archivos, y tuvo que renunciar. Ella siempre fue muy fiel a Tabaré Vázquez y en consecuencia nunca dijo por qué, pero el material donde están los datos está, y está microfilmado y estuvo en poder del Estado durante muchos años. Bueno, pongamos eso en manos de historiadores científicos y entre todos hagamos como hizo siempre el Uruguay, que arrancó con Artigas, ni vencedores ni vencidos, clemencia para los vencidos, ni vencedores ni vencidos de la Guerra Grande, pero clemencia para los vencidos por Artigas, y siempre salimos por pactos de enfrentamientos sangrientos entre todos los uruguayos y podamos mirar el futuro olvidándonos jamás. Perdonando yo creo que no nos corresponde a nosotros, sabiendo la verdad que le corresponde a los historiadores. Bien, hagamos la última pregunta para hablar de esta casa. Antes de ser legisladora, tengo entendido que usted venía a ver los debates en las cámaras, así que haber visto a legisladores, no solo a Gonzalo Aguirre, estamos hablando de gente como Lalo Paz Aguirre, del Partido Colorado, estamos hablando de gente como Dardo Ortiz del Partido Blanco. Sumarán, estamos hablando de grandes personas y senadores como fue Enrique Rodríguez o Rodríguez Camuso. Por favor, yo venía antes de la dictadura. Yo era una joven estudiante secundaria y venía de las barras. Me encantaba escuchar a Wilson, me encantaba escuchar a Michelini, que además había debates abiertos que duraban 8 o 9 horas, y me encantaba, me gustó mucho siempre, y obviamente a partir del 85, como secretaria de Germán,
estaba acá, esta era mi casa, estábamos todo el día acá. Y sí, por supuesto. Y aprendí a darme cuenta en ese momento que los malos no estaban de un lado y los buenos del otro. Me costó bastante, porque venía de una educación familiar en ese sentido bastante sesgada, porque aprendí muchísimo de legisladores de todos los partidos políticos. Y teníamos un relacionamiento muy amable, muy cercano, con muchísimos, que éramos, digamos, de la oposición nosotros, porque yo estaba en el Frente Amplio, y nada menos con uno de los opositores más opositores, pero yo tengo un recuerdo muy entrañable de ser Sósimo, por ejemplo, que todos lo veíamos como que había sido ministro de Pacheco, como un ogro, y sin embargo conmigo por lo menos además y con todos los legisladores, tenía un humor muy fino, y éramos colegas los dos, escribanos, y charlábamos mucho en sala, entre que yo era una simple secretaria, pero la verdad que ahí uno se dio cuenta más claramente que la democracia es eso, es tener debates fuertes. Yo soy muy fuerte en los debates, pero me llevo muy bien a nivel personal. Yo lo único que le pido a la gente es que, como me lo pido a mí misma, es ser buena persona y ser honesto. Después, puedo discrepar enormemente, pero a nivel personal, me voy a llevar siempre bien. Por eso tengo un muy buen relacionamiento con Óscar Andrade. Y a la gente le llama la atención. ¿Y por qué le llama la atención? Si yo considero que Óscar es una persona que se hizo a sí mismo, que es muy honesto, que está absolutamente convencido que sus ideas son las correctas, y tenemos una excelente relación. Más allá que después cuando debatimos fuerte. Él tiene un fuerte carácter y yo también. Muchas gracias, senadora. Gracias a ustedes.